Esta noche, 11 de noviembre del año 2023, vamos a continuar con unos estudios, o más bien pláticas relacionadas con la forma como vemos la vida, relacionadas con el cambio que hay que hacer en nuestras vidas para ser nosotros seres más conscientes. Saben que hay una pugna muy intensa aquí en la Tierra, en nuestro planeta, en la actualidad, porque se está decidiendo el destino, bueno, más bien se ha decidido ya el destino de la humana especie. Yo lo digo así bien calmado, ¿no? Tranquilo, sereno, pero en realidad es algo muy serio que está pasando a nivel de las almas. Un comercio de almas, sinceramente. Y los seres humanos estamos en medio de ese proceso. Voy a poner un poco de soporte acá abajo al micrófono para que no se mueva. Ya. Entonces, observar en la naturaleza, en la vida en sí, el proceso, los procesos psicológicos que estamos desarrollando como humanidad es muy necesario, porque sólo así podríamos entender el para qué estamos aquí en este mundo, cuál es la razón fundamental del por qué estamos aquí. ¿Sabían ustedes que nosotros estamos en este mundo, en la tierra, precisamente porque nuestras propias acciones nos han traído aquí? La humanidad o nosotros, una nueva criatura nace en un lugar específico, en una familia específica, en una nación específica, en unas circunstancias específicas, porque así nosotros mismos lo hemos decidido con nuestras acciones. Nosotros hemos vivido muchas veces, muchas existencias. Hemos venido a la Tierra, al planeta, muchas veces. Hemos dejado muchos cuerpos atrás y estos cuerpos han sido sepultados o cremados en algunos de los casos o olvidados en el campo de guerra en otros casos, y la Tierra los ha procesado. La Tierra los ha ido disolviendo, los ha ido digiriendo de alguna manera, convirtiendo el cuerpo en minerales, en sales, en aceites, lo suficientemente digeribles por la Tierra, por el planeta. Nuestros antepasados de acá, de pieles rojas de los Estados Unidos, saben muy bien eso. Ellos respetan a la Tierra y saben que debajo de sus pies siempre están los restos de una humanidad pasada, de sus propios ancestros. Los árboles, ¿no? los lagos, las flores, todo eso se sostienen, se mantienen con la energía que nuestros antepasados han entregado a la tierra, con sus cuerpos, con sus huesos, con sus pieles, con sus carnes, con su sangre, con todo lo que nosotros hemos sido en una vida anterior o en vidas anteriores. Entonces la naturaleza recicla continuamente los cuerpos para así sostenerse en pie, sostener sus procesos. Entonces, hay que saber un poco sobre lo que es la vida, qué realmente es eso que llamamos vida. Pero antes de entrar en ese tema más a profundidad, por favor ayúdenme a compartir. No veo que nadie le dé share o compartir. Veo algunos comentarios, pero no veo que estén compartiendo. Y recuerden que una de las claves o de las bases de la nueva era de Acuario es el compartir. Tenemos que aprender a compartir. Y a compartir muchas veces sobre todo este tipo de información, sus reacciones, sus likes, o si no les gusta también, pues pónganle ahí que no les gusta. Todo eso ayuda a que más gente se conecte. En sus perfiles compartan estos videos, en sus páginas, en el podcast, el audio nada más, compártanlo también. No se cansen de compartir. Nuevamente, la tonalidad de la era de Acuario es compartir. ¿Sí? Necesitamos compartir más. Entonces, antes de continuar con esto, quiero pedirles que cada uno de ustedes que me ve y que me escucha, cualquiera que sea el momento, piense por un momento qué es eso a lo que llamamos vida. ¿Cuál es la vida en sí?
¿Acaso son las 8 o 10 horas que pasamos en el empleo? ¿O el tiempo detrás del volante manejando? ¿O el tiempo de vacaciones? ¿O el tiempo que dormimos? ¿O el tiempo que discutimos con los demás? ¿O los momentos agradables de nuestro día? ¿Qué es la vida en sí? ¿A qué llamamos vida? ¿A una sucesión de fenómenos? ¿O a momentos agradables o desagradables? ¿Al sufrimiento? ¿A qué es eso que llamamos vida? Reflexionemos un poco en eso. Y si lo hacemos bien, si lo hacemos concentradamente, vamos a descubrir que eso que llamamos vida nosotros no es sino sensaciones. Recibimos o tenemos sensaciones y a esas las rotulamos como vida. Esto es la vida, las sensaciones. No hay realmente una consistencia, una solidez en nuestras concepciones. Y llamamos vida a todo aquello que se nos viene a la mente, a toda esa sensación de dolor, de amargura, de sufrimiento. A eso lo llamamos vida. Y la pregunta aquí es, ¿quién diseña nuestra vida? ¿Quién le llama vida a eso? Dentro de nosotros, ¿quién ha diseñado este tipo de vida que tenemos? Nuestro mismo cuerpo ha sido diseñado también de acuerdo a los valores que nosotros traemos de vidas anteriores. Y ahorita vamos a hablar de eso. Voy a empezar diciendo que todas las sensaciones y movimientos del cuerpo llegan hasta el cerebro o emanan de él. ¿Okay? Estamos hablando de sensaciones. Y a lo largo de esta noche, de esta hora, vamos a ir descubriendo qué es realmente una sensación. ¿Ustedes se habían preguntado eso? ¿Qué es una sensación? ¿O alguien podría definir? A ver, ahí escriban, no se sientan tímidos. Escriban qué es una sensación para ustedes. ¿Les habían hablado de eso? ¿En la escuela habían aprendido sobre las sensaciones? ¿Y nos habían enseñado acaso la importancia que tiene en nuestra vida? ¿Lo sabíamos? A lo mejor no, ¿verdad? Porque en estos tiempos la humanidad no le gusta pensar rectamente, no le gusta pensar profundamente. Somos demasiado superficiales, demasiado contentos con lo que la gente diga, aceptamos todos los conceptos de todo el mundo sin detenernos a analizar, a descubrir por nosotros mismos. Y eso es pereza intelectual. Somos perezosos intelectualmente. Hay que dejar esa pereza a un lado. Díganme, por favor, ¿qué son las sensaciones para ustedes? Escriban ahí, llenen el chat de palabras. Todas las sensaciones, decíamos, y movimientos del cuerpo llegan hasta el cerebro o emanan de él a lo largo de ciertas fibras nerviosas o hilos conductores. Entonces, antes de avanzar en esto, hay que conocer un poco lo que es el cuerpo y cómo la vida llega al ego a través de las sensaciones, de las percepciones sensoriales que llegan a nosotros a través de estos hilos conductores o fibras nerviosas que tiene nuestro cuerpo, nuestro organismo, y que todas están conectadas al cerebro. Somos máquinas. Estos manojos de fibras motrices y fibras sensoriales en la médula espinal son el Ida y Pingala de los yogines hindustanes, los dos testigos de los que se mencionan en el Apocalipsis. Esos canales maravillosos por donde circulan espléndidamente las corrientes, aferentes y eferentes, o sea, internas y externas, o que entran y salen del cuerpo. ¿Sabían ustedes que hay un centro magnético en el cuerpo, precisamente en el coxis, a la altura del coxis, que se llama Nadi Kanda, que es prácticamente nudo o conexiones de nadis o cordones ganglionares que son semietéricos, semifísicos, que parten desde ahí y conectan hasta arriba con el Ser Supremo? Cerca de 72,000. Son demasiados. Entonces, el cuerpo humano es un sistema complejo de energías, de sistemas, de nervios, de corrientes energéticas, etc. Nuestros cuerpos en sí transportan energía eléctrica, aunque tú no lo creas. Tu cuerpo produce energía eléctrica, aunque tú no lo creas. Si fuésemos capaces, y creo que Nikola Tesla habló de eso, si fuésemos capaces de extraer esa energía que el cuerpo físico emana,
Eléctricamente hablando, podríamos hasta encender un foco y llevarlo caminando. Yo creo que el tiempo ha llegado en que la ciencia avance en eso y nos enseñen y traigan sistemas o mecanismos que nos permitan cargar nuestro propio celular con nuestro cuerpo, cargar las propias baterías del automóvil, etcétera. Yo creo que se puede, porque el cuerpo humano obtiene radiaciones solares todo el día, aunque el sol no esté afuera, las concentra, las almacena y es como tiene energía. Aunque es otro tema, pero de eso tal vez hablaremos más adelante, de la energía solar y todo eso. Entonces, estos cordones ganglionares que decíamos controlan a nuestro, o más bien conectan a nuestro cerebro con eso que llamamos vida, con las impresiones, con los colores, con la luz, con las palabras que escuchamos, con la comida que degustamos, etc. Y no solo eso, en lo interno también, en el mundo astral, mental y causal, el mundo del logos y en nuestro Padre que mora en secreto, todos estamos conectados a través de esa red de cables eléctricos. Vean la película de Avatar, me parece que ahí se ilustró maravillosamente eso, y cómo a través de los mantras, de los cantos, de la oración, de la meditación, de la quietud, tú puedes reactivar esos canales y empezar a bajar información, y puedes subir información también a través de esos hilos magnéticos. Así que sensaciones y movimientos del cuerpo parten del cerebro o salen del cerebro, según sea el caso. La situación está aquí, fíjense que no es tan fácil, ¿no? Porque en realidad son 3 cerebros que tenemos: el intelectual, el emocional y el motor o motriz. 3 cerebros o 3 personalidades que se manifiestan a través de esto que se llama cuerpo. El cuerpo no somos nosotros, el cuerpo es un instrumento más. Es como una guitarra o cualquier instrumento en el cual tú puedes tocar notas maravillosas. Y ahorita estamos a través de este cuerpo tocando notas muy profundas, muy elevadas, que ojalá cada uno de nosotros pueda asimilar y comprender. Pero es el uso que hay que darle al cuerpo, ¿no? El cuerpo nuevamente es un instrumento, no es la persona. Pero a través de este cuerpo se pueden manifestar 3 personalidades diferentes porque son 3 cerebros diferentes. La gran ley, leo de la obra del gran maestro Samael Aun Weor, ha depositado sabiamente en cada uno de estos 3 cerebros determinado capital de valores vitales. Ahorrar dicho capital significa de hecho alargar la vida. Malgastar dicho capital produce muerte. Quiere decir esto que cuando una persona nace, de hecho en los primeros días del que el bebé está en la cuna, los señores de la ley del karma asisten al hogar donde está ese niño o al hospital o donde esté, y en secreto, a través de las dimensiones superiores, depositan en sus cerebros determinado capital cósmico, energéticamente hablando, que le va a servir en su vida. Y este capital es como dinero energético que te dan, dinero cósmico que te dan, de acuerdo a tus actitudes en tu vida anterior. Todo esto que estoy diciendo, si no aceptamos que tenemos otras existencias, no lo vamos a aceptar. Nuestra audiencia debe educarse ya en ese sentido y saber que tú y yo y que todos los que estamos conectados ahora hemos vivido otras oportunidades aquí. Hemos estado en esta tierra bajo diferentes nombres, diferentes cuerpos, a veces diferente sexo, diferente país y todo, pero hemos vuelto. Esta es una nueva oportunidad que tenemos. Entonces, que cada vida se haga una suma y resta de energías, de valores, no es raro. Cada vida nos da un resultado, una síntesis. Y los señores de la ley divina solamente nos traen, cuando estamos en la cuna, como ya dije, como bebés, los valores que en otra vida acumulamos. Aquellos que han sido perversos, degenerados, asesinos, ladrones, adúlteros, etcétera, en sus vidas anteriores, entonces pues traen valores kármicos, ¿no? Valores negativos que vienen y también se los ponen al cuerpo. Entonces ese cuerpo, aunque esté muy sano en sus primeros años, empezará a cosechar todo eso, ¿no? A través de enfermedades, a través del karma. Eso es lo que entendemos como karma. El karma son
son valores o es un valor energético que tenemos en cada una de nuestras células, en cada uno de nuestros átomos, en cada uno de nuestros cerebros, de nuestros órganos, etcétera. El karma es algo muy profundo. Hay que avanzar, hay que madurar en la concepción de la palabra karma. Cada una de nuestras emociones, sensaciones, movimientos es karma en sí, porque karma significa ley de acción y consecuencia. Entonces, cada uno en lo infinitesimal, ¿no? En el mundo celular y atómico, todo es karma también. Todo es el resultado de algo. Hay que aprender a vivir en el aquí y el ahora. Here and now, aquí y ahora. Solamente así, cuando entrenamos nuestra mente y nuestra atención a estar aquí y ahora, podremos nosotros entender estas cosas a otro nivel. El mundo de sensaciones es vasto. Y hay sensaciones de todo tipo. Las sensaciones que te da el dinero, el placer que te da el sexo, el alcohol, las drogas, el placer que te da el martirio que representas a los demás. La esclavitud psicológica te da una sensación también. El sistema está hecho para producirnos sensaciones a todo momento, en todo momento. A través de los billboards, a través de los anuncios en las calles, en la televisión, en el celular, a través de otras personas. El negocio es las sensaciones. Entre más sensaciones tú sepas manipular, esclavizarás más a los demás y serás millonario, riquísimo. Esa es la triste realidad. Todo se mueve, todo comercio se mueve en base a sensaciones. Si tenemos un producto y lo queremos vender o promover, con nuestra presentación buscamos crear sensaciones que agraden a esa persona y esa persona desee nuestro producto y entonces nosotros lucrar con él. Esa es la realidad. Esta es una vida de comercio. Esta es una vida de compra y venta. En lo energético, en lo material y en todos los niveles. Aprender eso y aprender a vivir, ya dije, en el aquí y el ahora es crucial si es que realmente queremos despertar nuestra conciencia. Si queremos seguir dormidos, ser parte del engranaje social como si nada, está bien, pero no se despierta así y en estos tiempos hay que aprender que hay que despertar. ¿Qué tiene que despertar en nosotros? La conciencia, la esencia, la sabiduría ancestral que traemos arrastrando también, que es la parte positiva, tiene que autorrealizarse, transformarse, porque hay dos naturalezas dentro de nosotros, la negativa y la positiva. Lamentablemente la negativa está ganando terreno sobre la positiva. Necesitamos rescatar esa naturaleza positiva que es la naturaleza budista, la naturaleza búdica, esencial, particular, espontánea que tenemos dentro y que muy raramente se manifiesta. Nos dice el maestro Samael Beor que arcaicas tradiciones que han llegado hasta nosotros desde la noche aterradora de los siglos afirman que el promedio de la vida humana en el continente Mu, en la antigua Lemuria, era entre 12 y 15 siglos. Se vivía mucho. Hoy ya sabemos que ya no se vive. Se vive muy poco y nuestros primeros años y los últimos años realmente no presentamos ningún beneficio a la sociedad. O dependemos o morimos lamentablemente. Vayamos entrando pues entonces en esto de sensaciones, de vibraciones. Cada vibración te produce una sensación, ¿verdad? Mis palabras a través de este micrófono son vibración, que viaja a través del espacio, a través del Wi-Fi, se descompone para entrar a los aparatos, viaja en forma de datos, y ya al llegar a tu aparato está hecho para asimilar todas esas vibraciones de la palabra y de la luz, de la imagen, y componerlas nuevamente ahí. Si tu aparato es de buena calidad, me verás y tal como me veo aquí, pero si no, se verá distorsionado o se escuchará distorsionado dependiendo del caso. El aparato es importante. Entonces, ¿qué sensación te producen mis palabras? ¿Qué sensación te produce el tema? Porque hay gentes que les produce sensaciones desagradables. Y allí en el chat, en privado, nos envían sus mensajes. Nos dicen que no les gusta, que son mentiras, que esto no es real. Está bien, todos tienen libertad.
pero en el fondo son reacciones a las sensaciones que se sienten al escuchar la palabra, al escuchar las palabras, los sonidos que emite uno acá. Entonces esa sería la pregunta que yo tengo para ustedes. ¿Cuál es la sensación o qué sensación les dan estos temas? ¿Qué sensación les da escuchar hablar del karma, hablar de la muerte, hablar del mundo astral, hablar de los ángeles, de los arcángeles, hablar de la gnosis en general? ¿Qué sensación les da? Reflexionen, por favor. Porque si uno no analiza eso y no digiere eso, termina uno simplemente siendo un creyente más o rechazando, ¿no? Rechazando definitivamente estos conocimientos. Necesitamos siempre procesar información. Estamos aquí para aprender a procesar información y procesando esa información sabremos exactamente lo que es y no es real. El cultivo inteligente de los 3 cerebros es educación fundamental. Deberíamos educar nuestros 3 cerebros, no solamente uno, los 3. El cerebro intelectual, el cerebro emocional y el cerebro motor. Tenemos que tener un balance perfecto en nuestro cuerpo para que así podamos alargar nuestra vida y tener una vida mejor. Esos valores que depositan en nosotros cuando niños, pues los podemos desgastar, los podemos gastar, malgastar, lamentablemente si no somos cuidadosos en nuestra forma de vivir, si no somos respetuosos hacia el cuerpo, si no creamos armonía en nuestra vida. ¿Okay? Hablé un poco de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿De dónde viene la conciencia? Tenemos que entender que la conciencia viene mucho antes de que la relación sexual entre hombre y mujer produce a una criatura. La conciencia es conectada al zoospermo que viaja a través de las trompas de Falopio para conectar con el óvulo, pero la conciencia no pertenece al mundo físico, no está condicionada al mundo físico. La conciencia pertenece a los mundos superiores, a las dimensiones superiores. El cero absoluto. Existe ese cero absoluto, y ese cero absoluto es la dimensión cero, el espíritu puro, o sea, la séptima dimensión. Nosotros estamos embotellados en la geometría de Euclides, en el mundo tridimensional, porque jamás hemos despertado nuestra conciencia. La conciencia que duerme se contenta con la geometría tridimensional de Euclides, es decir, con las 3 dimensiones. Nosotros aceptamos que existen 3 dimensiones y somos muy felices con ello, pero nunca nos ponemos a pensar que es posible a través de otra dialéctica, de otra analítica, poder entrar a niveles superiores. Pero ¿sabían ustedes que hay criaturas que no son tridimensionales? Hay criaturas unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Las criaturas unidimensionales quiere decir que solamente se mueven en una dimensión. Solo poseen sensaciones de placer y dolor, gusto y disgusto. Podríamos poner, por ejemplo, al caracol. Sabemos que el caracol y otros animalitos de la naturaleza viajan en una línea recta. Y no importa si van hacia arriba o hacia abajo, se pegan a la pared, a donde sea, y nunca saben diferenciar entre otra dimensión, solo ven una línea recta. Esos son los animales unidimensionales, solo se mueven, viven, se desarrollan, son lo que son en una sola dimensión. Pero existen las criaturas bidimensionales, como los perros, los gatos, los caballos, etcétera, vacas, etcétera. Estos poseen, básicamente todos los cuadrúpedos, poseen sensaciones y representaciones. Quiere decir que estos animalitos, por ejemplo, si tú te acercas a ellos, ellos perciben una sensación de calor y algo de ti, pero también producen representaciones, porque viven en un mundo bidimensional. Entonces, en un mundo unidimensional solo existe la sensación.
En un mundo bidimensional de 2 dimensiones existen las sensaciones y representaciones. Y ahí termina. Entonces, de cualquier sensación, esos animalitos tienen una representación. ¿Cuál será, por ejemplo, la sensación que tiene un toro en el ruedo, escuchando tanto ruido de la gente, los sonidos, y ve al torero y el torero, ¿no?, hace su labor también? ¿Cuáles son las sensaciones que tiene y qué representaciones está teniendo ese animalito? Con esa sensación de terror, obviamente ve a todo a su alrededor como figuras, no, luces rojas intensas que lo atacan, y entonces se lanza bajo esa sensación a destruir representaciones. O sea, el toro en ese ejemplo no ve a la persona como es, no sabe qué valores tiene, no sabe cuál es su nombre, solo ve representaciones, figuras que se mueven, luces, etc. Y sobre eso se lanza a destruir porque siente miedo, tiene la sensación de miedo a todo eso. Sensaciones y representaciones hacen de hecho una ente mecánica de ese ser o de esa criatura que las tiene. Entonces viene ahora el caso del bípedo tridimensional o el bípedo tricerebrado, es decir, los seres humanos. Nosotros somos equivocadamente llamados humanos o equivocadamente llamados hombres porque no tenemos una humanidad verdadera, ni una hombría verdadera tampoco, para hacer lo correcto. Mas poseemos sensaciones, representaciones y conceptos. ¿Okay? El toro del ejemplo o el caracol del ejemplo no podrían conceptuar o conceptualizar lo que están percibiendo. No podrían ponerlo por escrito. No podrían dar una explicación de lo que está pasando. Solamente reaccionarían ante el fenómeno o el evento. Nosotros, tricerebrados, tenemos la oportunidad, sí, de lanzar nuestros conceptos de lo que es la vida. Pero estamos lanzando conceptos sobre representaciones nada más, sensaciones que recibimos. Si por ejemplo, una persona, vamos por la calle y nos agrede, tenemos esa sensación de peligro, ¿no? O intenta agredirnos, aunque no nos agreda. Esa sensación produce una representación. Estamos creando en el mundo de la energía, en el mundo de la cuarta y quinta dimensión, una entidad. Al no saber digerir la sensación, producimos una entidad. Y luego, cuando nos preguntan qué pasó, que describamos el problema, damos nuestro concepto sobre eso. Pero nunca nos detenemos realmente a analizar, a digerir la sensación, de dónde viene la sensación y por qué produce una persona así en mí esa sensación. Vean que estamos llegando al punto aquí de la cuestión, ¿no? Estamos promoviendo la idea de despertar. Pero si no aprendemos a digerir esas sensaciones, hablamos a veces de impresiones, pero la impresión viene después. Primero tienes una sensación sobre aquello que estás recibiendo. Y esa sensación mecánica nuevamente representa o sostiene una representación que es una entidad que te posee aquí y ahora y en el futuro y en otras vidas. Esas representaciones o entidades se llaman yoes, egos, diablos viviendo dentro de nosotros. Pluralidad psicológica que no da continuidad de propósitos en nuestra vida. Por eso es que fracasamos en todo, porque no tenemos una continuidad de propósitos. ¿Y cómo la vamos a tener si estamos saturados de representaciones, saturados de entidades, saturados de contradicciones, saturados de dolor y de amargura? ¿Cómo podríamos tener una continuidad de propósitos? Nunca. ¿Cómo podríamos tener éxito en nuestra vida si cambiamos tanto como cambian las representaciones en nuestra mente? Estamos elaborando y lanzando conceptos a la vida sobre sensaciones falsas o sensaciones condicionadas por el tiempo, por el espacio y por todo. Por ejemplo, si tú le preguntas a una persona
que no le está yendo bien en los negocios o en su vida, sobre lo que es la vida, te va a dar un concepto totalmente negativo, ¿no? Triste, amargo, porque ese es su momento, esa es su realidad. La realidad también está lamentablemente condicionada por esas sensaciones. Nuestra realidad es ficticia. La realidad de la vida, del planeta, del universo, es una muy diferente a la que tú y yo tenemos de ello. Nuestra realidad y nuestros conceptos están siempre condicionados por las sensaciones. Hay que analizar las sensaciones. Nosotros promovemos mucho la meditación. Bueno, en la meditación hay que aprender a analizar las sensaciones. A la meditación no se va nada más a sentarse y cantar Om y sentir bonito, como lamentablemente algunas escuelas lo proponen. No, a la meditación se va a discernir, a transformar sensaciones, a descubrir cosas nuevas en tu interior, a conocerte a ti mismo directamente. Ahora, en la meditación a veces surgen cosas que el estudiante o el interesado no aprende o no comprende. Aparecen, por ejemplo, hay momentos en la meditación que aparecen, nos dice el maestro Samael Aumbeor, como luces, ¿no? O voces a veces, manchas luminosas, aparecen sonidos en la meditación. Todo eso produce en uno sensaciones y lo aleja de la práctica de la meditación. Muchísimas clases de luces, Leo, comienzan a aparecer con la práctica de la meditación interna. Al principio, el devoto percibe luces blancas y muy brillantes. Esas luces corresponden al ojo de la sabiduría, el cual se halla situado en el entrecejo. Es decir, a medida que tú vas meditando más, o cuando vas introduciéndote en la práctica de la meditación, hay momentos en que experimentarás eso, o experimentarás dolores intensos en el coxis o en cualquier área de tu cuerpo, dolores de cabeza pesados también, o truenos, escucharás esos truenos fuertes en tu cerebro y te alarmarás. Todo eso son sensaciones. Las luces blancas, amarillas, rojas, azules, verdes, así como los relámpagos, el sol, la luna y las estrellas, las chispas, las llamas, etc., son partículas formadas por elementos suprasensibles. Obviamente en tu interior eso se va a reproducir cuando estás entrando en el mundo de la meditación. Quise explicar todo esto hoy porque hay muchas personas que se interesan en la meditación y apenas están entrando a lo bueno y ya se alejan, dejan la práctica, porque surgen esas cosas. Eso es apenas el comienzo. Suelen presentarse durante las prácticas de meditación ciertas extrañas sensaciones que a veces llenan de miedo al practicante. Si me escriben por ahí ustedes, ¿alguna vez han sentido esa sensación de miedo en la meditación? Una de esas sensaciones es como una descarga eléctrica en el chakra del coxis, es decir, acá abajo, ¿no? de los órganos creadores. También a veces se siente en el loto de los 1000 pétalos, situado en la parte superior del cerebro, acá arriba. Se sienten a veces descargas eléctricas, porque ya dije hace unos minutos atrás, nuestro cuerpo acarrea energía eléctrica donde va, nuestro cuerpo produce energía eléctrica. La cosa es que no sabemos aprovecharla. Si aprendiéramos a aprovechar nuestra energía eléctrica, tal como lo afirmaba Tesla en una de sus obras, nosotros podríamos producir la luz que ilumina nuestras casas y más. Entonces, el devoto debe vencer el miedo si quiere progresar en el desarrollo de sus poderes internos. Entonces, ¿qué es el miedo? Igual, es complejo, ¿no? Pero son sensaciones. Si elimináramos las sensaciones esas del miedo, pues simplemente no tendríamos miedo, haríamos las cosas y triunfaríamos definitivamente en cualquier proyecto que se nos presentara. Bueno, decíamos, no estamos hablando de las sensaciones ahora en el momento exacto de la meditación, cuando estamos meditando, porque nos interesa
Con toda esta práctica lo que les estoy tratando de llevar es la idea de que debemos practicar, debemos analizar las sensaciones. Para analizar las sensaciones vas a tener que meditar, aprender a meditar. Y en esa meditación resurgirá también la sensación de miedo, de pavor, de terror. Estoy acordando de que hace muchos años una persona que estudiaba Gnosis o entró a estudiar Gnosis, a las primeras semanas de estar en el estudio a veces promovemos prácticas, aunque sea cortas, de meditación, ¿no? Para empezar. Recuerdo que en una ocasión hicimos una práctica como de 10 minutos y el lugar estaba arreglado especialmente para meditar, era una sala de meditación y todos nos sentábamos tranquilamente, nos relajamos. Creo que hicimos algunos sonidos mántricos por unos momentos y luego nos quedamos en silencio. Terminando la práctica, me dice esta estudiante, quiero decir algo. Le digo, ok, adelante. Y se notaba que estaba un poco alterada, emocionada. Y me dice, es que en esa meditación hubo un momento en que vi a una niña enfrente de mí. Y esa niña tenía un aspecto como malo, negativo, y me dio un miedo espantoso y ya no quise meditar. Así surgirán visiones, imágenes en nuestra práctica que van a buscar la manera de sacarnos precisamente de la meditación. Es donde nosotros necesitamos entrenarnos más, hacernos más constantes y no dejar la práctica, no importa las sensaciones que vayan surgiendo, e irlas analizando, e irlas eliminando de nuestro aparato psíquico, deshacernos de ellas. Algunas personas tienen esas visiones en pocos días de práctica, otras personas comienzan a tener las primeras visiones después de 6 meses de ejercitamientos diarios. En el primer periodo de entrenamiento diario solo nos relacionamos con seres del plano astral, nos dice el maestro Samael. En el segundo periodo de ejercitamiento esotérico nos relacionamos con los seres del mundo mental. En el tercer periodo nos relacionamos con los seres del mundo puramente espiritual. Entonces comenzamos realmente a convertirnos en investigadores competentes de los mundos internos. Ya dijimos, ¿cuándo? Cuando entramos a ese nivel o a ese tercer periodo, donde estamos ya en contacto con los seres espirituales, ángeles, arcángeles, serafines, potestades, maestros de la Gran Logia Blanca, etcétera, etcétera. En las otras 2 fases o en los otros 2 periodos nos estamos relacionando con formas, con sombras, con energías en el mundo astral y en el mundo mental, pero que no distinguimos claramente. Y eso es un problema gravísimo porque los hermanos gnósticos, incluyendo misioneros, salen diciendo, yo vi esto en el mundo astral, yo escuché esto, yo viví esto. Son relaciones nada más con entidades en el mundo astral y en el mundo mental. No sirven para ser uno un verdadero investigador. Lo bueno viene cuando empiezas a conectar con los maestros de la Gran Logia Blanca, con los seres espirituales. Y para eso se necesita ser uno riguroso, o sea, meterse muy en serio a estos conocimientos. El despertar la conciencia no se consigue jugando. El ser esoterista o iniciado de la Gran Logia Blanca no se consigue jugando. Necesitamos despertar, interesarnos realmente en qué hay que hacer para despertar a la realidad de nuestra vida, de nuestra complicación, de lo que realmente somos, a la realidad de lo que realmente debemos hacer, para qué hemos venido a este mundo. Las sensaciones es una pérdida de tiempo. Las sensaciones es la diosa Kali, la antítesis de nuestra divina madre Kundalini. A tu divina madre Kundalini, Rea, Cibeles, Tonantzin, María, la encuentras en la solitud y quietud más pasmosa, más intensa, en tus momentos de soledad total, física e internamente, en momentos de profunda concentración, tú puedes llegar a conocer la realidad de eso, de lo que es la Madre Divina, de lo que es nuestra divina Kundalini. Todo lo demás, las sensaciones y los sentidos, te presenta nada más la ilusión de la vida, el maya, aquello que te arrastra a los mundos infiernos. Así seas muy bueno, así seas muy santo en este mundo. Si no sabes digerir las sensaciones, nunca lograrás tener esa quietud intensa en tu interior,
ese vacío total para poder sentir plenamente a tu divina madre Kundalini. Entonces empezaríamos a hablar. Entonces hay que aprender, ¿no? Muchos me dicen, sí, yo me desdoblo en astral. Ok, excelente. Pero en ese astral solamente estás conviviendo con formas, con representaciones astrales o mentales, que pueden o no pueden decir la verdad. Pueden o no pueden estar correctos o correctas en sus expresiones. ¿Cómo vamos a creer en ellos? Y solamente para poder conectar con los seres espirituales en ese tercer periodo de la meditación, tienes que haber eliminado el yo. Tenemos que interesarnos realmente en eliminar el yo. En este caso, el yo de las sensaciones. Cualquier sensación tiene una entidad, tiene un yo, una persona en lo interno que lo manifiesta, que lo trae a ti. La sensación es una cosa, la sensación de miedo es algo, pero la entidad del miedo es otra cosa muy diferente, que es la que se atropella en tus cerebros, te posesiona y destruye tu vida, mi vida y la vida de todos. Estamos hablando de sensaciones y de cosas serias. ¿Cómo podemos nosotros entender esto mejor? No se trata de seleccionar sensaciones, es decir, así no vas a despertar. Estamos hablando de despertar. Tú puedes seleccionar tus sensaciones para tener un momento agradable, ¿no? En un restaurante tú seleccionarás el platillo que mejores sensaciones te trae, que mejores recuerdos te trae, o si quieres experimentar, explorar nuevos platillos, a lo mejor te estás arriesgando a ver qué sensaciones recibes. Hay una selección de sensaciones en nuestras vidas, pero eso es mecánico y a veces lo hacemos dizque voluntariamente, pero no es tan voluntariamente. Pero eso no produce el despertar. La selección de sensaciones te puede llevar de un fenómeno a otro, de una situación a otra, de una circunstancia a otra, de una relación a otra, de un estado de pobreza a un estado de no tanta pobreza, etc. Pero no estamos despertando. Las sensaciones son vehículos nada más para entidades que las personifican en los mundos internos, no superiores, internos, astral y mental, ya dijimos. Entonces, tenemos que aprender a entrar en la intuición, a salir de la razón. Una cosa es la razón, nos dice el maestro Samael Aun Weor, y otra cosa es la intuición. Muchas veces escuchamos a personas hablar, ¿no?, de la gnosis, expresar sus conceptos, fundamentados en la razón nada más. Cuando uno pone un poquito de intuición en eso, descubre, este hermano está equivocado. Este hermano está exagerando las cosas, está siendo sensacionalista. La intuición es superior a la razón. La razón solo se alimenta con percepciones sensoriales externas, los 5 sentidos. La intuición no, la intuición surge en aquel iniciado, en aquel practicante, en aquel devoto sincero del arte maravilloso de la meditación. Entonces empiezan a aflorar esos poderes del Cardias y uno de ellos es obviamente la intuición. La intuición se lleva por millas a la razón. Tú puedes darle vueltas a un problema con la razón una y otra vez, semanas, meses y años. La intuición te lo destruye en un segundo. La intuición no pertenece a la mente, no pertenece al yo. La intuición es una llamarada intensa de luz que te atrapa, que te envuelve y que se manifiesta. Ahí empieza verdaderamente la magia de la que tanto se habla, en la intuición. La razón no produce magia. La razón produce cartománticos, gentes en la esquina que te venden cualquier palabra con poner sus manos sobre una bola de cristal o sobre unas cartas que ni siquiera entienden, pero eso no es intuición. Eso no es la conciencia, eso no es la divinidad. Aunque el razonativo cree llegar a la verdad a través del batallar de las antítesis que dividen a la mente y que la incapacitan para comprender la verdad. El intuitivo solo sabe escuchar la voz del silencio y en su mente serena se reflejan con esplendente belleza las verdades eternas de la vida. Qué maravilloso enunciado nos entregó nuestro gran maestro. El intuitivo solo sabe escuchar la voz del silencio. Hay que enamorarnos del silencio.
Hay que buscar el silencio, promover el silencio, darle continuidad al silencio. Hay un momento para todo, ¿no? Hay un momento para reír, para jugar, para platicar con los demás, para cantar. Pero hay un momento en que, y si no lo tienes en tu vida es vacía. Pero hay un momento en donde tú aprendes a adorar el silencio total, el silencio continuo, el silencio seco, el silencio fuerte, intenso. Ahí entonces tú aprendes a escuchar la voz de Avalokitesvara, la voz de Kuan Yin, la voz melodiosa, la voz de Tonantzin, la voz de María, de Ramio, la voz de tu propio ser, de tu propia mónada, de tu propio Dios interior. Solamente en ese estado de silencio profundo, la mente serena, podemos encontrar, dice el maestro, la esplendente belleza de las verdades eternas de la vida. Las verdades eternas de la vida. Más necesitamos trabajar mucho para lograr esos estados. La mente del intuitivo fluye serena y silenciosa, lejos, muy lejos del negro batallar de las antítesis y de la tempestad de los exclusivismos. Entendamos eso. No estamos diciendo que la mente sea mala. Lo que estamos diciendo es que la intuición, el intuitivo, está sobre la mente y la mente se vuelve como un dócil instrumento a la voluntad de la intuición. Entonces hay que practicar el silencio mental, hay que entender que la mente no es todo. Hay que entender lo que es la mente. En estos tiempos ni siquiera se sabe qué es la mente en sí, para qué está ahí, cómo funciona. Una de las fases internas que debemos trabajar es las sensaciones. Descubramos sensaciones, identifiquemos sensaciones, transformemos sensaciones, despertemos. Recordemos que aquel que es razonativo no puede comprender sensaciones, se vuelve pues fanático, ama las teorías, le encanta escuchar los postulados de otros, pero nunca los analiza, nunca descubre su realidad. Es un fanático, es un creyente, es un seguidor. En estos tiempos buscamos no gente que nos siga, sino gente que practique, gente que le interesen estas prácticas, que realmente medite. ¿Cuántas horas? 2 o 3 al día o hasta más. Pero meditar bien dirigidas nuestras meditaciones. Bueno, nos dice el maestro Samael Aun que los hijos de la intuición, cual águilas rebeldes, se remontan altaneras hacia el sol de las grandes verdades inefables, libres del miedo, de ansias de acumulación, libres de sectas, libres de religiones, libres de escuelas, libres de prejuicios sociales, libres de fanatismos, libres de banderas, libres de apetencias, de teorías, de intelectualismos, odios, egoísmos, etc. Hay que volvernos hijos de la intuición. Hay que aprender a intuir más que razonar. Con esas palabras cierro esta participación. Nada más voy a ver si tienen preguntas y si no, para dar por terminado esto. Vamos a ver. Saludos, María, Marta, Luis. Creo que alguien preguntó algo, vamos a ver. Dices, no sé cómo explicar la sensación que me produce, pero me gusta mucho. Es como llenar vacíos mentales espirituales. Te refieres a la sensación, ¿no? de escuchar la enseñanza. Ese es el punto. Todo produce, no podemos decir que no, que somos indiferentes a las cosas, ¿no? A ti tú estás siendo sincero, sincera. Estás descubriendo una sensación. Está bien. No quiere decir que esa sensación sea mala, pero a lo mejor detrás de esa sensación, cuando tú la transformes y elimines a aquel que la trae, a lo mejor tú vas a encontrar cosas superiores, encontrarás la intuición. Y entonces, lo que te cuesta comprender de lo que yo digo, lo estarás viendo tal cual es.
El gran maestro Jesús, con su sistema de enseñar a través de la parábola, llevaba a sus discípulos a ese nivel, a estar intuyendo, a estar viendo con la parábola todo lo que él estaba narrando. No funcionaba la mente razonativa, no funcionaba la mente inferior. Era pura intuición, y es pura intuición en sus enseñanzas. Y entonces, no quiero decir que sea mala la sensación, de hecho, rotularla como buena o mala no es el planteamiento. Lo que planteamos es que se analice, planteamos que se transforme eso para poder entrar al otro nivel, donde podamos ver las cosas palpablemente, directamente, de los mundos superiores. Saludos a todos. Bueno, nueva pregunta. ¿Sensaciones es algo que dices? Que sentimos un yo, exacto. A veces la sensación de un yo, ¿no? Pero hay que avanzar un poco más. Porque si nada más rotulamos esa sensación como un yo, decimos, este es un yo de esto y del otro. No. A veces nuestras sensaciones o los conceptos que emitimos de las sensaciones están equivocados. Hay que analizar las sensaciones más. ¿Realmente es eso que yo pienso que es? ¿Realmente es miedo? ¿Temor? ¿O qué? ¿No? O una sensación de vacío, de tristeza. ¿Dónde es tristeza? ¿Dónde es depresión? ¿Dónde es amargura? ¿Dónde es dolor? ¿Dónde es egoísmo? ¿Dónde es amor propio herido? ¿Dónde cambia? ¿Cuál es el verdadero valor que debemos dar a las sensaciones? Con eso me retiro. Muchas gracias, buenas noches, paz inverencial. Gracias por escucharnos.